Hoy comienza este ciclo en el que venimos trabajando con muchas ganas y que queremos que nos acompañen. Se trata de programas especiales con ejes temáticos sobre los que haremos zigzag. Aquí un avance del primero. Y el día que me tuve que internar fue terrible. Porque pensé, bueno, zafo. Esto que yo puedo estar contándote, hablando hoy contigo, con todos mis antecedentes personales, es precisamente por haberme vacunado. Así como ahora todo el mundo le tiene miedo al COVID-19, en aquel momento la viruela era la gran enfermedad del mundo. El método fue más primitivo, fue la inoculación de brazo a brazo. Esto es, digamos, como los implementos más antiguos, ¿no? Lo que te contaba hoy, ¿no? De hacer un pequeño corte en la piel, no tan profundo. Es una tecnología que llega para revolucionar, pero también hay que aprender de que una tecnología cuando llega no necesariamente es la panacea, sino que ha mostrado ser muy efectiva para este virus en particular, lo que no quiere decir que contra la próxima pandemia, ojalá que falte. El traslado de vacunas Pfizer fue el tratar de ahorrar el mayor tiempo posible de las vacunas fuera de los ultrafreeze. Desde el momento que nosotros abrazamos esta profesión de la aviación militar, sabemos que es una profesión de servicio. Así lo tomamos, no solo por el deber, sino por el orgullo de poder hacerlo. ¿Qué pasa con los frascos? ¿Qué pasa con las jeringas que son utilizadas en este proceso? Hoy vamos a hablar de vacunas, sobre su historia, su desarrollo, su traslado, su uso y también sobre su destino final. El largo camino hacia el desarrollo de las vacunas tiene más de 2 siglos. Comenzó con un británico de nombre Edward Jenner, quien observó un fenómeno inmunológico extraño entre ordeñadores de vacas. Sobre la historia de Jenner, sobre la llegada de las primeras vacunas a la banda oriental y sobre un antecedente milenario en la China, vamos a hablar con el doctor Ricardo Pou y María Ángela Santurio de la Facultad de Medicina. Ese Jenner, digamos, haciendo su experimento con el hijo del jardinero, ¿no? Digamos que fue el primer ser humano que tuvo, digamos, esa inoculación directa, ¿no? Y esta es su obra, digamos, donde explica toda la teoría, digamos, que él la llevó a la práctica, pero que no fue muy rápidamente aceptada, o sea, porque nosotros había muchas sospechas. El que realmente ayudó fue un médico de Napoleón que volvió a traer a la luz ese conocimiento, y Napoleón Bonaparte lo que hizo fue inocular a sus soldados antes de ir a Egipto con la viruela, que era una pandemia que existía, y eso también favoreció muchísimo a que, digamos, se masificara. Así como ahora todo el mundo le tiene miedo al COVID-19, en aquel momento la viruela era la gran enfermedad del mundo. O sea, era diezmaba más que la guerra. Esta es la observación de Jenner, por ejemplo, que esta es obviamente la vaca, estas son las heridas que le quedan a las personas de la ubre, ¿no? De la vaca que tiene la viruela bovina. A ver, la vaca tiene la viruela bovina, estos ordeñadores se lastimaban sus manos al ordeñar y les entraba la viruela bovina por las heridas. Exactamente. Y estas personas generan algo así como una especie de zoonosis, digamos, leve, una especie de viruela humana muy atenuada, que cuando tenían la viruela humana no era tan mortal, ¿no? O sea, obviamente que pasaba un tiempo generar los anticuerpos. Entonces él empezó a observar cómo puede ser que los ordeñadores, que son las personas más humildes, más pobres, no tengan ese índice de mortalidad tanto como de repente las personas que tienen una posición económica más holgada. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, una caricatura de época. Se ven, por ejemplo, vacas saliendo de la pierna de la mujer. Acá esta vez Jenner supuestamente pinchando a una mujer para inocularle algo. Estas personas ya fueron inoculadas y
la burla es como que están escupiendo vacas, le salen vacas de las nalgas, le salen cuernos, es decir, se pensaba de que se iban a transformar en vacas, porque esto era sacado de las pústulas de una lechera, que fue la observación que él hizo. Esta era la viruela, ¿no? representada como, también es un agente mitológico, ¿no? Porque vendría a ser como la medusa, fíjense, no con cuerpo de serpiente, el médico, y acá tendríamos, digamos, esto sería como el escarificador, ¿no? Como cuando se cierra, esta es la puntita con la que se escarificaba. Fíjense en algo muy similar a lo que sería una jeringa de ahora, montado una vaca, haciendo burla también a eso, ¿no? Y una especie como de zorro, también según un médico, sobre un burro, ¿no? Y persiguiendo a los niños, o sea, siempre son los niños, digamos, las víctimas a las que hay que inocular. Eso es el primer método, digamos, de inoculación para el tratamiento de la viruela, que era, digamos, por hacer como una especie de cerbatana, digamos, por lo general con una caña hueca de bambú, que siempre comenzaba el tratamiento cuando uno era niño, ¿no? Porque era la forma, digamos, de generar anticuerpos. O sea, ahora se sabe que eran los anticuerpos, para aquel momento no había mucha explicación. Entonces se colocaban y se trataba de soplar directamente en la narina, o sea, no es a esta distancia, obviamente que estamos haciendo por formas higiénicas, pero, por ejemplo, vos te pones, discúlpame, ¿no? más levantadito, yo te soplo y te pongo, digamos, en las narinas directamente el polvito disecado de la lastimadura. Exactamente, se raspaba la lastimadura, que era como una cascarita, y eso era lo que se pulverizaba, se colocaba acá adentro y se soplaba directamente. Y bueno, este tipo de prácticas son milenarias. Doctor, lo primero que le voy a pedir es que me cuente sobre la expedición Balmis y cómo es que finalmente termina llegando la vacuna de la viruela a la banda oriental. Una iniciativa de Carlos IV, uno de los monarcas ilustrados españoles, por mejorar la salud de sus súbditos de América. La viruela era muy importante como enfermedad, mataba a mucha gente y no tenía solución. A punto de partida de las observaciones del siglo XVII, hay anteriores, entonces Carlos IV le pidió a Balmis que organizara, fue una expedición extraordinaria. En realidad no solamente vino a América, sino que continuó luego hacia las Indias orientales, dio vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza y llegó a España de vuelta, pero no llegó directamente al Río de la Plata. A Montevideo la vacuna llegó en un barco negrero, de los tantos que traían esclavos en aquel momento, que se llamaba la Rosa del Plata. Y a partir de allí se dispuso del material para practicar la inoculación. Lo interesante es que cuando llega en 1805-6 el fluido vaccinífero, vaccinal, como se le llamaba, es interesante saber cómo llegaba. Se empapaban hilos o hilas del fluido obtenido de las lesiones, se dejaban secar y se ponían entre cristales, y de ese modo era una modalidad. Pero en la expedición de Balmis el método fue más primitivo, fue la inoculación de brazo a brazo. Hubo una sola mujer en esa expedición que se encargó de cuidar a un grupo de niños huérfanos, sanos, de los cuales uno tenía las lesiones de viruela en el brazo, que eran o pústulas o pequeñas úlceras, y ellos se encargaban, cuando eso iba curando, eran lesiones en general benignas, de inocularlas a otro niño sano, de modo tal que se mantuviera en el curso de esos viajes
muy prolongados, siempre activo en alguno de esos niños. Y a punto de partida del que estuviera en actividad es que se obtenía en el momento en que llegaba a cada puerto. Hay una historia vinculada a la vacuna de la viruela y al general Artigas, ¿no? Hubo un personaje muy importante en el Río de la Plata, que fue el primer protomédico, nombrado por el rey de España también, pero con anterioridad, que residía en Buenos Aires, que era un irlandés, Miguel Gorman. Y él, una de las preocupaciones que tuvo fue hacer frecuente la inoculación de la vacuna. Incluso en un pequeño librillo publicó una instrucción de cómo realizar la inoculación de la vacuna. Debo recalcar que Artigas, estando en el campamento de purificación, pidió una cantidad de ejemplares de la publicación de Gorman y los hizo repartir entre los cabildos para que las autoridades en sus respectivas regiones se preocuparan, de modo que la gente más o menos ilustrada, no necesariamente médicos, no había médicos en todos lados, hicieran la inoculación, se hacían pequeñas campañas de vacunación. Esa preocupación sanitaria por parte de las autoridades se dio también una vez proclamada la independencia y establecida la República, y una de las primeras resoluciones del gobierno patrio fue establecer la Junta de la Vacuna y a un responsable del fluido vaccinal, encargado de repartirlo en el interior del territorio y asegurar de ese modo que hubiera una población de gentes debidamente vacunadas. Yo no, pero muchos tenemos las cicatrices, porque ahora voy a contar cómo terminó la historia de la vacuna antivariólica. Y luego se hacían unas pequeñas escarificaciones, o sea, pequeñas heridas, se levantaba la piel, de modo tal que eso penetrara muy superficialmente y era suficiente como para que pocos días después se desarrollara la lesión. Esto es, digamos, como los implementos más antiguos, ¿no? Lo que te contaba hoy, ¿no? De hacer un pequeño corte en la piel, no tan profundo como para de repente poner con la misma lanceta, digamos, como quien empana algo, ¿viste? Tipo como la manteca, así, en la herida. Y bueno, lo mismo con estos bisturí, también son muy antiguos. Y esto es una pequeña colección de jeringas que tiene el departamento de la medicina, que bueno, hay de diferentes medidas, no todos eran justamente para la inoculación de algo, algunos son para otras cosas, pero tienen el detalle de que todas son de vidrio y si comparas el peso, son un poquito más pesadas de lo que sería una jeringa de plástico, ¿no? Obviamente que estas no eran descartables, sino que se las servía, digamos, como para inmunizarlas nuevamente y volverlas a funcionar. Ahora todo es plástico, todo es descartable. En aquel momento, por razones obvias, el plástico recién estaba comenzando a emplearse, era muy caro, y el vidrio y tiene la misma funcionalidad. Tú también podés tirar para atrás, ¿no? También podés sacarla, o sea, la idea era que se le ponía también la hipodérmica, que eso también era también reutilizable. Esto ya es siglo XX, sí, siglo XX, década del 30, capaz. Década del 30, el 60, hay una gran colección acá. El Ministerio de Salud Pública como tal es del 33, entonces digo, o sea, por lo general el Ministerio todas tenían el loguito, estas ves que son de laboratorios, por ejemplo, porque son muestras. Sí, esta dice acá. Exactamente, o sea que esta es posterior a la década del 30. O sea, digamos, como la referencia que vos podés tener para saber. En este caso es el estuche original de esta, por ejemplo, que venían con su cajita, ¿no? Y por lo general eran también implementos, también cada médico también tenía una, digamos. La pandemia vino acompañada de una revolución científica, la carrera por la vacuna.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Cuando el coronavirus comenzó a esparcirse por el planeta, la comunidad científica ponía muy en duda que tendríamos una vacuna en menos de un año. Sin embargo, los motores de los laboratorios se pusieron a trabajar inmediata y silenciosamente. Ante la desesperación global, recibieron recursos económicos casi ilimitados por parte de gobiernos y privados para acelerar conocimientos preexistentes y llegar cuanto antes a la deseada vacuna. Ya desde abril de 2020, desde Oxford, nos llegaban noticias de una posible hazaña. Antes de fin de año, incluso para septiembre, íbamos a tener una vacuna segura y de fabricación para todo el planeta. Pero de atrás, y sin hacer ruido, llegaron noticias de Rusia, China y Estados Unidos. Los tres países tenían vacunas desarrolladas y listas para salir al mercado. En el caso de Estados Unidos, la noticia era doble. Se habían desarrollado vacunas con una tecnología revolucionaria, el ARN mensajero. La primera del laboratorio Pfizer en colaboración con los alemanes de BioNTech. La otra, financiada por el Estado, del laboratorio Moderna. Para fin del 2020 se lanzó la carrera por conseguir las dosis. Entre la desconfianza, la desesperación y la ilusión, los países desarrollados ya habían asegurado sus vacunas, mientras que en el resto del planeta se libraba una batalla para conseguir lo que la Organización Mundial para la Salud, a través del publicitado mecanismo COVAX, no iba a lograr: vacunas a escala masiva para el mundo subdesarrollado. Allí aparecieron China y Rusia como proveedores, mientras las vacunas inglesas y norteamericanas quedaban en el hemisferio norte. Para estos lares llegaban dosis de Pfizer y AstraZeneca en cuentagotas, mientras el grueso llevaba la grifa de Sputnik, Sinopharm y Coronavac. En paralelo a conseguir dosis había que convencer a la gente que las vacunas eran seguras, despejar las interrogantes de los escépticos y mitigar el impacto de los propagadores de noticias falsas y maliciosas. Gobiernos y sociedad civil apelaron a todas las herramientas. Mandatarios y famosos fueron registrados para mostrar que no había nada que temer. Nacieron mascotas y campañas publicitarias de todo tipo y color, con el fin de acercar a la mayor cantidad posible de personas a los vacunatorios para recibir este bien escaso que puede salvar vidas. Los community managers se pusieron creativos y los laboratorios tuvieron que ayornar su comunicación. En los últimos meses, a medida que avanzaba la vacunación en el planeta, aumentaba el derroche de megabytes en selfies mal sacadas, de brazos descubiertos y sonrisas de alivio o rostros de resignación. La avidez de los gobiernos por masificar la vacunación hizo brotar las ideas menos sospechadas para incentivar a su población. Vacunatorios en playas, en bares, regalos de dinero, regalo de cannabis, todo a cambio de dar la inyección. Incluso aparecieron membresías VIP para strip clubs para quien tenga las 2 dosis. Todo vale. Tiempos extraños, nunca supimos tanto de efectividad de vacunas, conservación en frío, procedencia y volúmenes como en este año y medio. El miedo, la muerte golpeando cerca, la incertidumbre y la angustia hicieron que depositáramos devocionalmente nuestras esperanzas en la ciencia. La madrugada del 26 va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac. La carrera por las vacunas y la campaña de vacunación mundial quedará como uno de los capítulos más importantes de la historia de la medicina universal. La pandemia aceleró procesos en la ciencia a escala impensada, entre ellos el desarrollo de la tecnología ARN mensajero, que permitió la fabricación de las vacunas de Pfizer-BioNTech y también las de Moderna. Una tecnología que hace soñar a los científicos al punto de decir que la fábrica de medicamentos más grandes del planeta está dentro de nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué es esa tecnología? Vamos a tratar de responder esa pregunta acá en el Instituto Pasteur. Gonzalo, contame un poquito sobre la tecnología RNA mensajero que se utilizó para desarrollar las vacunas de Pfizer y de Moderna. Bueno, es una tecnología muy innovadora, la cual tiene como objetivo hacer un delivery, una introducción, ¿sí?, de las instrucciones genéticas de una proteína, específicamente del virus, para que una vez que nuestras células, principalmente las células dendríticas, que son unas células muy importantes del sistema inmunológico, puedan internalizar ese RNA
y dentro de nuestras células, con esas instrucciones, fabricamos antígenos virales, que son proteínas virales, que luego se procesan para poder ser presentadas por estas células a otras células inmunológicas muy importantes que las van a reconocer y generar una capacidad de generar, valga la redundancia, defensas, sean mediante anticuerpos que específicamente van a reconocer esta forma no replicativa, esta forma no virulenta absolutamente del virus, y la otra es una inmunidad, un brazo inmunológico de tipo celular, células que van a ser muy efectoras al reconocer estas proteínas virales en células infectadas. En el mundo hay mucha avidez por las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Son mejores que el resto de las vacunas? Digamos que los estudios han mostrado excelentes niveles de eficacia y de seguridad, pero es también porque es una vacuna y una tecnología que promete, por ejemplo, hoy diseñar una vacuna ARN, ¿sí? Más o menos tarda 22 días, una vez que está toda la plataforma muy precisa de producción de esta molécula. Es una vacuna que no necesita, por ejemplo, sistemas celulares para poder crecer componentes del virus. Es una vacuna que no necesita tampoco la manufacturación o fabricación del antígeno viral, de la proteína viral, ¿sí? O del trabajo con el virus. Esto hace que los ensayos sean muchísimo más rápidos, que puedan a su vez ser bastante más baratos a futuro, y lo estamos viendo hoy también, y de alguna manera revolucionar un poco la manera en que teníamos nosotros de entrenar a nuestro sistema inmunológico para que esté preparado a combatir el agente cuando naturalmente nos infectamos. En el mundo de la ciencia se dice que el cuerpo humano es la fábrica de medicamentos más grande del mundo. ¿Qué potencialidades tiene el RNA mensajero en el futuro de la medicina? Una de las vertientes más innovadoras de esta tecnología es que utilizamos nuestras células como factorías de antígenos virales, ya que solo le damos las instrucciones a nivel de una molécula química y natural que existe de por sí muchísimo y que es fundamental en nuestro organismo. Sí, la respuesta es sí. Imagínense que esta tecnología promete, por ejemplo, el estudiar tumores sólidos en pacientes, poder obtener muestras de los tumores sólidos y de esos mismos poder diseñar RNA específico, sería medicina personalizada para cada tipo de antígeno tumoral o mutación en un tumor, de manera de entrenar luego, mediante la inyección de esta vacuna de RNA contra tumores, por ejemplo, entrenar a nuestro sistema inmunológico que cuando ven esas anomalías, otras células vayan y puedan eliminarlas de manera de impedir la propagación, en este caso, de lo que sería, por ejemplo, un cáncer o una metástasis o demás. Es una tecnología que promete muchísimo, es una tecnología que también promete vacunas contra otro tipo de patógenos y de enfermedades, por ejemplo, la malaria, que cobra 400.000 muertes al año y muchos niños. Es una tecnología que llega para revolucionar, pero también hay que aprender de que una tecnología cuando llega no necesariamente es la panacea, es el santo grial, es la que reemplaza todo, sino que ha mostrado ser muy efectiva para este virus en particular, lo que no quiere decir que contra la próxima, ojalá que falte, pandemia o lo que sea, la misma tenga esta escena o esta actuación tan protagónica, pero sí es para pensar, sí es para poner en el tapete y considerar. La ciencia viene trabajando en RNA mensajero desde hace 40 años, sin embargo en el último año se aceleró el proceso de esta tecnología. ¿Qué fue lo que pasó? 40 años tiene la investigación en RNA para hacer vacunas, por parte de una investigadora húngara, la cual le costó recién en el año 2000, entre el 2000 y el 2005, publicar el artículo que pudiera de alguna manera hacer que ese RNA llegara a nuestras células y no fuese degradado o que pasara de forma mimetizada, como que no era algo foráneo, tan foráneo, para ser eliminado antes de ser captado por nuestras células. Pero creo que la aceleración se debió a lo que pasa en momentos de crisis, la aceleración se debió a la búsqueda incesante de una necesidad
que era poder manufacturar vacunas a otro tiempo, a otra escala, y a su vez la tecnología de RNA permite menores pasos de control de calidad del producto final que va a ser inoculado en nuestro cuerpo, lo cual también acelera. Hay un componente enorme de ciencia básica, lo importante que es ciencia básica. Toda esta tecnología se respalda en 40 años de ciencia guiada por curiosidad. Y si será importante entender que no hay ciencia básica y ciencia aplicada, hay buena y mala ciencia. Las vacunas recorren miles de kilómetros, vienen de China, vienen desde Suiza, llegan acá al aeropuerto de Carrasco, después vienen a la base de la Fuerza Aérea y eventualmente van a ser subidas a un avión Hércules para ser transportadas al norte del país. ¿Cómo fue la logística original para el traslado de vacunas una vez que llegaban a nuestro país? El traslado de vacunas, el plan primario del traslado de vacunas Pfizer fue el tratar de ahorrar el mayor tiempo posible de las vacunas fuera de los ultrafreezer. Para eso se planificó un plan de traslado aéreo principalmente, con apoyo del Ejército Nacional, una vez que nosotros llevábamos a los diferentes aeropuertos principales de nuestro país, y a su vez con un plan alterno, para el caso de, por ejemplo, si nosotros teníamos una falla mecánica o por malas condiciones meteorológicas que no pudiéramos alcanzar esos lugares, por ejemplo, ir a una pista como 33, que es de pasto, si llovía mucho no podíamos llevar a ese lugar. Por lo tanto, precisamos un plan alterno. Ese plan primario, desde el punto de vista aéreo, era el uso de la aeronave Hércules, dado que precisamos un avión que fuera lo más rápido posible hacia el centro del país, hacia Durazno, que era nuestro centro logístico secundario, y de allí a los diferentes puntos del norte del país como La Ribera, Artigas, Salto y Paysandú. Dado que en ese momento carecíamos de la aeronave Brasilia, que era otra de las aeronaves de transporte rápida, que pudiera hacer esa tarea. La aeronave se encontraba en mantenimiento y por lo tanto lo único que teníamos con una buena velocidad era el Hércules. No tanto por el tema del peso y el volumen de la carga que íbamos a llevar, no era tan grande. Pero sin embargo precisamos una aeronave que fuera lo más rápido posible y de esa manera ir ahorrando tiempo, porque en cada lugar, por ejemplo en Durazno, nos estaban esperando otros aviones para hacer un traslado que se esparcía hacia otros puntos del país en otras aeronaves más pequeñas. El Hércules, por supuesto, no podía operar debido a sus características, es decir, precisa una pista larga y que soporte el peso de la aeronave. Y lo estamos haciendo ya con aeronaves de menor porte, dado que no tenemos un problema de la velocidad, de acuerdo a la forma en que está llegando la vacuna Pfizer en nuestro país. El traslado de vacunas se hace en forma dosificada, por lo tanto no son grandes cantidades las que llegan hacia el norte, por más de que ha tenido una preponderancia en los departamentos fronterizos como son Ribera y Artigas, pero sin embargo lo pudimos solucionar con aeronaves más pequeñas y ahorramos una gran cantidad de tiempo para evitar un traslado terrestre excesivo de la vacuna, con todos los problemas que lleva. El primero, el que se pierde la cadena de frío y a su vez los vamos exponiendo en vehículos durante mucho tiempo en las carreteras y que podría ocurrir un accidente, ¿verdad? La primera intervención que tuvo la Fuerza Aérea fue con el traslado de los ultrafreezers que iban a albergar las vacunas originalmente, y ahí había dos planes jugando en paralelo, ¿no? Sí, exactamente. Teníamos primero el ir a Alemania a traer un ultrafreezer que había quedado disponible de 20 pies, y fue lo primero que se consiguió antes de los 4 ultrafreezer que estaban en el norte de los Estados Unidos, que después fueron trasladados hasta Miami. Y bueno, el problema que teníamos y que nos encontramos primero con el ultrafreezer, el Hércules está hecho para trasladar un container de 20 pies, pero este era más grande. El problema que tenía era todo el sistema de refrigeración, y bueno, habíamos logrado convencer a los técnicos alemanes de volcarlo y poder hacerlo ingresar acostado adentro del Hércules.
Era una misión bastante más compleja debido a que teníamos que hacer escalas y se nos hacía dificultoso el mantenimiento de la burbuja y con respecto a los PCR, porque tenían una validez de 72 horas y teníamos que ir haciendo PCRs en diferentes lugares. El Ministerio, todo esto se encontraba dentro de la órbita del SINAE y el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública logra conseguir 4 freezers en los Estados Unidos y la logística se facilitó muchísimo, dado que con esta nueva aeronave, que tiene un mayor alcance, solo con una parada en Leticia, en un aeropuerto que es una ciudad de Colombia, bien contra la selva amazónica, solo hicimos una escala en Leticia y de ahí derecho a Fort Lauderdale, donde nos estaban esperando con los 4 ultra freezers. Solo fue pasar la noche en Estados Unidos y poder regresar, y la tarea se pudo hacer en un tiempo sumamente corto, porque en ese momento eran mediados de febrero, no se sabía cuándo iban a llegar las vacunas, si llegaban en febrero y no íbamos a estar en condiciones de poder recibirlas. En tiempos de guerra, ¿qué es lo que estaría transportando un Hércules? Lo bueno que tiene este avión es el multirol. Se pueden transportar de tropas, se pueden hacer lanzamientos de paracaidistas, lanzamientos de carga, se puede, por ejemplo, volar tras líneas enemigas para abastecer a tropas de alimentos o vehículos tipo jeeps se pueden lanzar. También se puede hacer reabastecimiento en vuelo. De hecho, este avión, una de las capacidades nuevas que tenemos con estos aviones es poder reabastecer en vuelo a los aviones de combate. Inclusive este mismo puede reabastecer también a helicópteros. Tiene un sinfín de usos más allá de los comunes de transportar pasajeros y carga normales. Se puede usar para muchísimas cosas. Desde el momento que nosotros abrazamos esta profesión de la aviación militar, sabemos que es una profesión de servicio. Así lo tomamos. Y bueno, nos sentimos orgullosos cada vez que nos llaman a brindar este tipo de servicio. Ya sea para la distribución de las vacunas, ya sea para buscar a los que estaban varados en distintas partes del país en la operación Todos en Casa, ya sea en la búsqueda del mar, si queda alguna esperanza de alguna embarcación o alguna persona perdida, traslado de órganos, traslado de pacientes. Realmente lo tomamos como eso, como vocación de servicio, y cada vez que lo hacemos nos sentimos orgullosos. Nosotros en el escuadrón tenemos un lema que es no solo por el deber, sino por el orgullo de poder hacerlo. Y eso lo tenemos tatuado y es así como lo tomamos. Las vacunas salvan vidas. Gracias a ellas muchos se salvaron y por falta de ellas muchos murieron. En el medio, los que quedaron en el filo, como la internista infectóloga Daniela Paciel. Daniela, contanos sobre las emociones, sobre los miedos, las ansiedades que prevalecieron en el personal de salud en este año por la eventualidad de poder contagiarse coronavirus. Desde principios de marzo del año pasado, cuando se decretó la emergencia en el país y la pandemia se hizo realidad mundialmente en Uruguay, eso llevó a muchos miedos de todo el personal de salud. Primera línea, en realidad estamos hablando de la gente que va a los domicilios, que trabaja en las ambulancias, en las puertas de los hospitales, ¿verdad? A eso tenemos el otro extremo de la gente muy grave que sigue por todo ese camino y que llega a CTI, ¿verdad? En CTI claramente tenemos más pacientes graves todos juntos. Entonces eso también produce una sensación muy fuerte de miedo de poder haber adquirido la infección y de miedo de llevar esa infección a la familia de uno, pero también a tus compañeros. Entonces fue necesario, primero, educarnos sobre qué tipo de equipamiento personal teníamos que utilizar, tener la confianza de que las instituciones nos lo brindaban, exigir cuando era necesario, exigir que ese equipamiento fuera el que debíamos utilizar y sobre todo aprender a utilizarlo con confianza, ¿no? Y creo que ese año, que nosotros en este país tuvimos mucha suerte por la estrategia que se siguió, por el cumplimiento de la población, por el miedo que hubo en la población en general, que hizo que la gente no hubiese una cuarentena
impuesta, pero que la gente se autocuarentenó, por decirlo de alguna forma. Eso sirvió para que el sistema de salud fuera tolerando el ingreso de esos pacientes, y nosotros como personal de salud, hablando el año pasado en marzo, ni pensábamos que iba a haber vacunas que pudiesen hacer que esta pandemia terminara. Es decir, el año pasado en marzo, abril, cuando veíamos a futuro, pensábamos que íbamos a estar con una condena asistencial y social muy fuerte, ¿no? Y todo eso hizo que como equipos de salud nos uniéramos mucho más, entre los licenciados de enfermería, los auxiliares de enfermería, la gente. Realmente hubo como un colectivo de unión para trabajar en conjunto, ¿no? Esos miedos que tenías de llegar a tu casa, la gente se cambiaba la ropa, te bañabas, hubo gente que tiraba directamente la ropa, tenías mucho miedo de, estoy usando bien los lentes que me tengo que poner, este es el tapabocas que tengo que utilizar. Hubo muchas idas y vueltas de la OMS y de los CDC de Estados Unidos de se transmite por gotitas, se transmite por aerosoles. Entonces estábamos todos, bueno, ¿dónde tengo que respirar, no? ¿Cómo tengo que respirar? Aguanto el aire, me acerco al paciente. Entonces, todas esas cosas que hoy tenemos muchas más certezas, fueron haciendo que la gente, bueno, fuera modulando ese miedo y permitiera asistir a las personas de la mejor manera, ¿no? Hasta que llegaron las vacunas. Y bueno, cuando llegaron las vacunas, el miedo todavía no se fue, porque las vacunas están, pero todavía tenemos eso de que efectos adversos, de que me protegen, no me protegen, las vacunas que son diferentes. La vacuna que te toca es la mejor vacuna, y eso es un eslogan, pero es un hecho en la vida, ¿no? La ignorancia hace la felicidad, como dice el dicho. La gente que ingresa a un CTI sin tener mucha información sobre lo que le sucede está más tranquila que el personal de salud, que sí sabe perfectamente lo que le puede pasar una vez que ingresa. Bueno, yo contraje COVID trabajando como médica. No fue porque me faltara EPP, ni fue porque muy probablemente lo utilicé mal en ese día, creo yo, estoy convencida. Estaba cansada, venía por una situación personal de mucha exigencia, y uno baja los brazos en esos momentos y podés cometer errores, ¿no? Entonces, en la sociedad que yo trabajo, desde el principio se nos puso a disposición todo el material que necesitábamos. Y en esa situación adquirí COVID. Llevaba unos 10 días más o menos de la primera dosis de Pfizer, de la vacuna que me tocó. Y empecé con tos, con fiebre. Ese día de mañana trabajé fantásticamente y de tarde empecé a sentir todo eso. Y bueno, dije, bueno, me tocó esto. Debe ser COVID. Al día siguiente me hisopé, era COVID. Y bueno, estar en casa, en una situación compleja familiarmente, con las bebés chiquitas y mi hija más grande y mi pareja, era todo muy complicado. Después pensar que no se contagiara nadie más en la casa, nos contagiamos todos. Hasta las mascotas se pueden contagiar, hoy por hoy sabemos eso, ¿no? Entonces era una situación muy complicada, porque yo sé lo que puede pasar. Yo tenía objetivamente, en la teoría, sabía todo lo que podía pasar. Y yo tengo los factores de riesgo descriptos de mayor impacto para que te vaya mal con esta infección. La obesidad, la hipertensión, el estrés, el agotamiento, tenía absolutamente todo. Entonces fue muy difícil pensar, bueno, ¿qué me va a pasar, no? Y los primeros días una negación absoluta de que cómo estaba, ¿no? Tenía a mis compañeros, todo el apoyo de ellos, que era, bueno, Daniela, me parece que vamos a tener que internarte. No, yo estoy bien, no me tengo que internar, ¿no? Y el día que me tuve que internar fue terrible. Porque pensé, bueno, zafo, y no sabés. Y te tenés que ir solo. Y bueno, te llevan en una ambulancia, en mi caso fue así, en una ambulancia con la cúpula para que se protegiera el personal de salud, entrar a mi casa, ¿no? Porque yo me internaron justo en el lugar donde trabajo, y para mí lo sentí en mi casa, tuve el apoyo de absolutamente todo el mundo, de todos los compañeros, de enfermería, de los médicos, es decir, fue impresionante. Y yo me sentí bien por todo eso, pero igual tenía miedo. Entonces, ponerse en el lugar de las personas que están en un lugar totalmente hostil para ellos, ¿no? Como es el CTI o cuidado intermedio, o mismo hoy por hoy una sala de medicina común y corriente ya es hostil, porque tienen que estar solos, porque la comunicación que tú tenés con tu familia es por un celular, si podés tener la posibilidad de comunicarte, porque eventualmente puede pasar que no. Me ha tocado asistir personas que han tenido a sus dos padres internados y que han fallecido, a sus hermanos, a sus hijos, situaciones que son humanamente terribles, ¿no? Y lo sentí en carne propia. Y mi familia también, y los miedos
que por suerte fue corto el tiempo, pues yo estuve poco tiempo internada y salí rápidamente a flote y con la ayuda de todos ellos no fue una de las infecciones más graves, ¿verdad? Y por eso ya estoy reintegrada a 1 mes y medio de todo lo que pasó. Pero hay mucha gente que no pudo salir adelante, ¿no? Daniela, contanos tu experiencia con la vacuna. Te diste la vacuna de Pfizer tú. Esto que yo puedo estar contándote, hablando hoy contigo, con todos mis antecedentes personales, es precisamente por haberme vacunado. La vacuna hace que yo hoy pueda seguir trabajando, viviendo, disfrutando, etc. Es lo que salvó mi vida. No tengo ninguna duda con respecto a eso. Como las vacunas han salvado millones de vidas y van a seguir haciéndolo por suerte, ¿no? Pero es la confianza que yo tengo en los científicos, obviamente, como parte también de esa comunidad, pero a su vez con una vacuna que fue rápidamente desarrollada, que generó muchas dudas, que generó muchas inquietudes de lo que hablábamos hace un rato, de eventuales efectos adversos, por el tipo de tecnología que se utiliza, ¿no? Pero sin embargo ha sido extremadamente efectiva y es lo que ha demostrado a nivel mundial. Sabemos que este avión se va a llevar vacunas al norte del país. Esas vacunas van a terminar en el brazo de algún uruguayo. Ahora, ¿qué pasa con los frascos? ¿Qué pasa con las jeringas que son utilizadas en este proceso? Se los mostramos a continuación. Iván, contame qué sucede con las jeringas y con los viales después que una persona es vacunada. En los prestadores de salud, en los centros de vacunación, después de que una persona es vacunada, tanto el vial como los agentes punzocortantes, jeringas y demás, se disponen en contenedores regularmente de plástico, los cuales van hacia una tarrina identificada. Ellos lo que hacen es un proceso de trazabilidad interna y las almacenan temporalmente en espacios que ellos tienen estipulados para que nosotros hagamos la recolección con cierta frecuencia. Una vez hacemos la recolección, llega hacia la planta, nosotros también hacemos un proceso de trazabilidad en todo el proceso y las tarrinas son descargadas y son almacenadas en un lugar establecido, delimitado y señalizado para que no se confundan con todas las otras tarrinas que nosotros procesamos. Bien, todas estas tarrinas que están listas para pasar al proceso, después de las 48 horas de haber notificado al Ministerio, estas tarrinas una a una son almacenadas en contenedores de 660 litros que van hacia un proceso de destrucción y descontaminación. Este proceso que nosotros en Trenal lo trabajamos con tecnología de punta, que es la tecnología Ecosteril 250 de AMB, es una tecnología de Bélgica, la cual carga el residuo en automático, entra a una tolva primaria, posteriormente hace un proceso de trituración, lo que hace es que deja las partículas entre 20 a 30 milímetros, y posteriormente pasa a un proceso de homogenización. Ahí prácticamente se revuelve todo el residuo, se homogeniza la humedad del residuo y se mezcla básicamente con todo el residuo que llega tanto de vacunación como bioinfeccioso general que recolectamos en otros prestadores de salud. Posteriormente pasa por 12 microondas, que lo que hace es un precalentamiento del residuo que llega hasta 90 grados, y llega todo ese residuo a una tolva de mantenimiento de temperatura a 130 grados en aproximadamente 1 hora. Se hace el proceso de descontaminación y sale totalmente inerte, descontaminado, totalmente irreconocible, y este residuo lo enviamos nosotros hacia Intendencia. ¿Me puedes hablar algo de los volúmenes que han manejado desde que comenzó la vacunación? Prácticamente desde que comenzó el proceso de vacunación y desde que Trenal empieza a recolectar, estamos manejando alrededor de 50 tarrinas por semana, exclusivamente de viales. Cada tarrina pesa en promedio 15 a 16 kilos. ¿Qué estamos hablando? De bastante, porque al final el vial es demasiado pequeño y un vial como tal no pesa mucho, pero ya sumado a las cantidades de viales es bastante, sí.
Las vacunas que vienen de Suiza, de China, de Estados Unidos, que viajan en camiones, en barcos, en aviones, en helicópteros, que son descargadas en los brazos de los uruguayos, bueno, esos frascos luego son tratados y terminan acá, en la planta de Felipe Cardoso, donde descansarán bajo tierra como testimonio arqueológico de la pandemia que nos tuvo en vilo en estos tiempos. Hasta acá el primer programa de ZigZag. Ya estamos trabajando en el próximo, que va a ser sobre protocolos. Quién los hace, son eficientes, son respetados. Los esperamos en la próxima.